CCNA 4, capítulo 3, Frame Relay. Frame Relay es una de esas tecnologías que vamos a ver a lo largo de nuestro recorrido por el mundo One, que nos van a traer bastantes problemas, se los digo inmediatamente. Y la idea de este video es aclararles más o menos cómo funciona Frame Relay y explicar la configuración más básica y esencial de este protocolo. Por siempre ha sido uno de los temas que más les ha costado a los estudiantes y también a los instructores, y me incluyo también, de comprender cómo opera, porque Frame Relay rompe todos los paradigmas y todos los esquemas que teníamos conocidos en el mundo de redes hasta ahora en lo que es conectividad. Es un protocolo totalmente distinto y vamos a ver a lo largo de estos videos, que, bueno, este video en particular de Frame Relay, que yo creo que se va a extender por algo más de una hora, espero que no, para poder explicar cómo funciona esto. Entonces, veamos cuáles son los objetivos de este capítulo. En primer lugar, vamos a describir algunos de los conceptos de Frame Relay, cómo opera y qué son, por ejemplo, los mapas Frame Relay y la operación de los Local Management Interface o LMI. Vamos a ver cómo se configura un PVC básico, ya vamos a ver cómo se hace los circuitos virtuales permanentes que vimos anteriormente en el capítulo 1, recuerden. Y una configuración también con mapas estáticos. Vamos a ver alguna terminología avanzada de Frame Relay y finalmente ver cómo se configura las subinterfaces en este protocolo. Bueno, en el video anterior, que era PPP, recuerden, protocolo punto a punto, teníamos dos routers interconectados por un único enlace punto a punto donde corríamos PPP. Esto se denomina líneas dedicadas o list line. ¿Ok? Y la diferencia de las líneas dedicadas con el mundo Frame Relay es que el proveedor en este caso asigna un porcentaje de ancho de banda, digamos, asigna 256 kilobits por segundo, y esos 256 kilobits por segundo se están utilizando en todo momento o no se estén utilizando en todo momento, van a seguir siendo asignados a este enlace, porque se trata de una línea dedicada. En Frame Relay no funciona así. Frame Relay es una red de acceso múltiple o de acceso compartido, al igual que, por ejemplo, Ethernet. La diferencia está en que en la red Frame Relay se maneja un ancho de banda, digamos, hablemos de 100 megabits por segundo, por ejemplo, en toda la red completa, y ese ancho de banda se va dividiendo entre los distintos clientes y distintos routers que interconectan esa nube Frame Relay. Incluso, por ejemplo, digamos que este es el 100 megabits es el máximo de ancho de banda que nos entrega el proveedor. Incluso los proveedores pueden sobrevender este ancho de banda máximo, digamos, a 150 megabits por segundo, ya que, de acuerdo a sus estudios, análisis y estadísticas de la red, han determinado que nadie utiliza el 100% de su ancho de banda el 100% del tiempo. Entonces, para aprovecharse de eso, lo que hacen los proveedores es, bueno, si sabemos que aquí tengo contratado, de acuerdo a esta figura, 48 kilobits por segundo, es muy probable que este usuario no esté usando 48 kilobits todo el tiempo. Entonces, cuando no se está usando, probablemente otro usuario lo estará haciendo. Esa es una de las grandes diferencias respecto a las redes Ethernet. La otra diferencia tiene que ver con los denominados PVC. Fíjense que el mundo Frame Relay se identifica siempre con una nube. ¿Qué es lo que hay dentro de esta nube? No sabemos. No sabemos lo que hay. Bueno, podemos saber que hay switches Frame Relay o routers que funcionan en capa 2. Una serie de switches que nosotros no sabemos cómo están conectados. Simplemente el proveedor de servicios es quien determina ese orden.
Y a través de esa nube o esa red telaraña de routers se van a crear caminos virtuales para unir los distintos puntos de la red, ¿ok? A través de los denominados PVC o eh, circuitos virtuales permanentes. En este mundo Frame Relay se tiene que respetar que el DTE siempre va a ser el equipo terminal, es decir, el que está en el cliente, y el DSE va a ser el equipo controlador que está en el ISP. Bien. Los circuitos virtuales utilizan un método de direccionamiento totalmente distinto a cómo funciona la red Ethernet. Y es aquí donde empiezan los problemas para poder entender cómo funciona Frame Relay. Voy a tratar de simplificar esto lo más posible. Si nosotros tenemos PC en el mundo Fast Ethernet o Ethernet, tenemos una dirección de origen, Source MAC Address, y una dirección de destino, Destination MAC Address. Y cuando se quieren enviar datos de un PC a otro, se envían desde este origen hacia ese destino a través de la red Ethernet. Y es así como funciona esa topología. En Frame Relay, número 1, no se utilizan MAC. Digamos que si nosotros seguimos nuestro esquema de las capas, tenemos que en la capa de red o capa de internet según TCP/IP, tenemos el protocolo IP que gobierna en la capa 3, ¿sí? Y en la capa 2 habitualmente decimos direcciones MAC, pero eso solamente cuando funcionamos con Fast Ethernet. En Frame Relay, la capa 2 ya no es MAC, sino que se denominan DLC o DLCI. Y ese es el método de direccionamiento de capa 2. DLCI o Data Controller. Se me olvidó la sigla de DLCI. De hecho, tiene un error ahí. DSLI dice. Es DLCI. Miren, el slide venía con un error. Data Link Controller Interface. Ahí sí. Data Link Controller Interface. Quedé un poco preocupado por eso. Tiene un pequeño error, no es DSLI, es DLCI, tal como está aquí. ¿Bien? Bueno, en este mundo de Frame Relay, los DLCI son el direccionamiento de capa 2. Cada enlace que hace un proveedor desde su nube hacia un cliente obtiene un número denominado DLCI. Ese número identifica ese enlace completo. Es decir, no es que el router tenga un DLCI 10 y el switch Frame Relay que lo conecta tenga el 20. No funciona así. Lo que ocurre es que ambos dispositivos van a tener el DLCI, en este caso 201, porque identifica a este enlace. Y en el caso de otro cliente o de otro equipo terminal, va a tener un DLCI distinto. Bien. El problema de esto es que en algunos casos, fíjense, en R1 podemos tener múltiples DLCI. Voy a aumentar un poco esto. ¿Sí? Podemos tener múltiples identificadores de capa 2. Y eso lo que hace es que se utilice un enlace físico único para múltiples conexiones lógicas. Por ejemplo, las que van en color verde van hacia router 2 y las que van en color rojo van hacia router 1. De router 1 a router 6. Pero en la interfaz física se están usando los dos DLCI. Y ustedes podrán decir, bueno, entonces puede haber algún tipo de conflicto porque una tarjeta no puede tener dos MAC. Esa es una diferencia con Frame Relay. Aquí sí se puede tener. Entonces, ¿cómo depende de qué depende cómo estén configurados estos DLCI? Depende de la topología que se ocupe. Y aquí viene otro concepto importante, que son las topologías de Frame Relay. Existen principalmente tres topologías. Veamos acá. La primera se denomina topología tipo estrella o Hub and Spoke. Este es el nombre genérico que recibe la topología Hub and Spoke. Y consiste en que
Tenemos un equipo principal, por ejemplo, una casa matriz con múltiples sucursales. Y todas las sucursales se interconectan directo a esta casa matriz. Ahora, por ejemplo, acá tenemos Toronto, Dallas. Si Toronto quiere comunicarse con Dallas, no lo puede hacer directamente porque no tiene un enlace que los interconecte. Tiene que pasar por el router Chicago en este caso. Bien. Esto se conoce como hub and spoke. Otra forma de ver esto, fíjense, acá tenemos físicamente una estrella, pero cuando trabajamos en una nube, ya, esto pasa a ser un router conectando una nube con varios routers más. Y la definición de Hub and Spoke corresponde a los PVC, cómo se están creando los PVC, que son los enlaces entre los routers. Ya vamos a ver más eso en detalle. Les decía que son tres topologías. La primera, Hub and Spoke. La segunda se conoce como Full Mesh o malla completa. La topología Full Mesh es ideal, es lo que ojalá todos pudiésemos tener, pero es sumamente caro. Y corresponde en que cada uno de los routers tiene un enlace exclusivo con su sucursal. Por ejemplo, si es que Toronto quiere comunicarse de la LAN A hacia la LAN B en Nueva York, no es necesario que pase por un dispositivo central como era en el caso del Hub and Spoke. Puede hacerlo directamente porque sí tiene un enlace que los interconecta. Bien. Y así todos con todos forman una malla completa. Y la tercera, que no aparece aquí en el slide, se denomina half mesh o malla, media malla, si lo quieren así, malla incompleta. Y consiste en, si tenemos estos routers, por ejemplo, aquí hay 4 routers en la red y están unidos a través de una nube from relay, lo que va a ocurrir es que tenemos un PVC aquí, otro PVC aquí, otro acá, y ahí estamos formando un hub and spoke, y podemos incluso tirar un enlace directo entre los dos, y ahí formaríamos una malla completa. Fíjense que entre estos dos routers no hay enlace, y en ese caso sería, perdón, dije malla completa, no, malla incompleta. Bien. En el mundo ideal les decía, ojalá trabajáramos con full mesh, pero el problema es que si hay que agregar un nuevo router, fíjense aquí, nuevo router, ok, ya hay puras ciudades de Norteamérica, pongamos Santiago. Se agrega el router Santiago. Para seguir con la full mesh, todos los routers necesitan crear un enlace nuevo hacia esa nueva conexión. Y si vuelve a surgir otro router, Buenos Aires, por ejemplo, todos los routers nuevamente necesitan un enlace dedicado hacia ese router. Es decir, se va aumentando exponencialmente la cantidad de enlaces disponibles. Y eso es lo caro. Veamos, dejé un slide en blanco aquí para poder dibujar un poco más cómo funcionan estas topologías, porque aquí está la clave de cómo opera From Relay y aquí está la clave de entender cómo se configura. ¿Cómo formamos un Hub and Spoke? Voy a crear una capa. Hub and Spoke. Voy a elegir lo siguiente. Vamos a hacer algo. A ver. Voy a dibujar primero la topología. Disculpen que me tome el tiempo de hacerlo, pero ya que no aparece en la presentación, no aparecen los slides, considero que esta es la mejor forma de entender cómo opera Frame Relay. Bueno, se supone que es una nube. ¿Sí? Vamos a tener 3 routers en nuestra topología. Router 1, router 2 y router 3. ¿Ya? Ahora sí voy a agregar una capa para poder borrar. Ahí sí. Esta es nuestra nube Frame Relay. Lo que hay dentro nosotros no sabemos y sinceramente no nos va a importar mucho porque va a ser simplemente el proveedor de internet quien programe eso. Lo que nos importa a nosotros, de todas maneras, es cómo se están creando los PVC. Y eso, como según cómo se creen, se van a crear topologías Hub and Spoke o topologías Full Mesh. Vamos a asignar un delci, por ejemplo, 200. Acá vamos a tener delci
102. Acá vamos a tener delcy 300. Puede ser cualquier número, pero yo voy a asociar con el número router. Y en esta otra interfaz voy a crear nuevamente otro delcy. Ya van a ver por qué. Delcy 103. Si vamos a crear un hub and spoke, que es probablemente la topología más común que se encuentre porque las compañías no van a invertir mucho dinero en grandes topologías, sino es que, bueno, pueden también en algún caso ahorrar dinero y utilizar los enlaces más baratos posibles. En el caso del Hub and Spoke, ¿cómo está construido esto? Significa que uno de los routers, en este caso router 1 por ejemplo, va a tener enlaces o PVCs, estos a nivel de capa 2, no son físicos porque los enlaces físicos son las interfaces que lo conectan. Va a tener un PVC que lo conecte directo con R2 y también va a tener un PVC que lo conecte con R3. Pero en nuestra topología Hub and Spoke no va a haber ni un enlace entre R2 y R3. Eso hace que los datos que tengan que ir desde una LAN en R2 hacia R3 tengan que necesariamente pasar por R1. ¿Sí? Y eso es un problema en algunos casos, pero como les digo, es la solución más barata y probablemente la más común que se encuentre. Esto es un Hub and Spoke. Hub and Spoke. Concentrador y rayos o sucursales, como quieran. Una topología en estrella acá es prácticamente donde, por ejemplo, si agregásemos otro router aquí, router 4, tendríamos que conectarlos directamente hacia arriba y asignarle un DLSI nuevo en el router 1, por ejemplo, 104, para identificar que va del 1 al 4 y acá un DLSI 400. Bien, eso es Hub and Spoke. Ahora, a nivel de capa 2, se han creado estos PVCs. Se han creado, ya los voy a mostrar más adelante cómo, porque acá en la nube se configuraron los dispositivos para poder crear estos vínculos. Esto es a nivel de capa 2. Ahora viene la configuración de capa 3. Y en la configuración de capa 3 podemos tener dos formas. Podemos levantar enlaces point to point, punto a punto, o podemos levantar enlaces point to multipoint, punto a multipunto. Ambas formas se pueden hacer trabajar en una topología Hub and Spoke. ¿Qué es lo que faltaría aquí para hacer una malla, por ejemplo? Basta que el router 4 cree un nuevo PVC aquí que diga, por ejemplo, 402 y acá 204. ¿Sí? Eso sería la forma de crear una malla, pero lo que vamos a hacer nosotros es simplemente configurar un Hub and Spoke. Y sinceramente, a nivel de CCNA, en realidad es muy poco probable que se configure una malla completa, sino que la mayoría de las topologías se basan y las configuraciones se basan en la topología Hub and Spoke. Entonces, si esto es una topología capa 2, a nivel de capa 3 ya decía tenemos point to point y point to multipoint. Y ahí vienen las grandes diferencias de configuración. ¿Cómo sería un enlace punto a punto? Bueno, acá hay que recurrir a las denominadas subinterfaces, que quizás las van a recordar desde el CCNA 3 cuando configuraron router on a stick con Inter-VLAN Routing. Más o menos algo similar. Se van a crear subinterfaces para enlazar esta conexión entre R1 y R4 y se le va a asignar una máscara 30. Luego voy a crear otra subinterfaz con otra subred totalmente distinta para interconectar R1 con R2, otra máscara 30. Y luego el PVC que va desde el DELSI 103 al 300 que une router 1 y router 2, les voy a dar otra máscara 30 al enlace que va ahí. Por lo tanto voy a tener 3 subredes. Esto es casi lo ideal porque se evitan muchos problemas si es que es necesario trabajar con Hub and Spoke. Bien, esto es importante. En la topología punto a punto, los punto a punto van dictados por los enlaces a nivel de capa 2 o PVC, los circuitos virtuales permanentes que se han creado en la nube para lograr esta asociación. ¿Ok? El otro caso, que es el Hub and Spoke punto a multipunto,
Funciona de manera muy similar, pero voy a tener, bueno, nuevamente el hub and spoke, ¿cierto? A nivel de capa 2, pero aquí voy a tener solamente una conexión y aquí voy a tener otra. De esta manera. La diferencia es que acá no voy a usar subinterfaces. Serial 00, acá voy a tener serial 00 también. No es necesario crear subinterfaces porque todos los routers van a pertenecer a la misma subred. Por ejemplo, una máscara 29 que tenga IP suficiente para trabajar en la misma subred. El problema radica en que existe un protocolo que se llama Reverse ARP o ARP inverso. Recuerden que ARP es el protocolo que asocia direcciones MAC con direcciones IP, pero acá lo que hace, no hay MAC, sino que hay DELSI. Bueno, este protocolo está activado por defecto y lo que logra es crear una asociación entre direcciones DELSI y direcciones IP solamente cuando hay enlaces point to point. Point to point. Bien. Pero en los enlaces multipunto como el que quiero dibujar acá, que acá vamos a tener una sola IP, por ejemplo 10.001, 10.002 y 10.003. En este caso, este protocolo no opera porque R1 tiene dos alternativas para llegar a dos routers distintos. No es así el caso de R2 que tiene un solo camino hacia su correspondiente hub. Pero R1 tiene dos enlaces, entonces ya no puede lograr una asociación entre esta IP y ¿cuál DELSI? Si acá va a tener, por ejemplo, el DELSI 103 y acá 102, y abajo, bueno, sigamos con 200 y 300 como teníamos anteriormente. Esta dirección IP, ¿con cuál DELSI lo asocio? ¿Con ese o con ese? Bueno, eso no lo se puede hacer automáticamente y lo que hay que hacer es crear los denominados Frame Relay Maps o mapas Frame Relay. Y estos mapas se configuran en forma manual. Bien, ya lo vamos a ver en la configuración. Entonces, resumiendo un poco lo que dibujé en este slide en blanco, tenemos dentro de la topología Hub and Spoke, tenemos dos formas de configurar esto. Punto a punto o punto a multipunto. Cuando se usa punto a punto, quiere decir que va a haber un PVC entre R1 y R2 y otro PVC entre R1 y R3. No podría haber entre R2 y R3 porque recuerden que es un hub and spoke. Si hubiese un PVC ahí, podría ser una full mesh. Y en ese caso, bueno, también se asignaría un nuevo máscara 30. Pero en la topología hub and spoke, simplemente, si estamos hablando de point to point, se van a crear máscaras 30 directo hacia esos enlaces. Y en la topología point to multipoint se va a utilizar un gran bloque 29 que va a corresponder a todo este mismo mundo, digamos. Y en point to point, los mapas se crean automáticamente porque existe el protocolo Reverse RP. Y en point to multipoint hay que crear los mapas en forma manual. ¿Bien? Ok. Algo aquí se menciona respecto al RP inverso, ya lo acabo de explicar, lo vamos a ver más en detalle más adelante, pero otra cosa que sí se menciona son los LMI. LMI o Local Management Interface, voy a escribirlo para que lo tengan, Management Interface, es un nombre que identifica un protocolo de señalización entre el equipo DTE y el equipo DCE, es decir, entre el cliente y el ISP. Estos dispositivos se intercambian mensajes LMI para ver, entre otras cosas, el estado de enlace, la cantidad de mensajes o de tramas frame relay que se han enviado, cuáles no han llegado, etc. Es el lenguaje que se habla en esta parte, LMI, entre el proveedor y cliente. Acá también se habla LMI. Y en cada uno de estos enlaces se habla LMI. Existen distintos tipos de LMI. Algunos son, por ejemplo, quería escribir LMI. Bien, ahí está. Existe Cisco,
existe LMI ANSI y Q339A creo que era la sigla correcta. Bueno, son distintos tipos de protocolos en realidad, versiones de LMI, algunas estándares, algunas propietarias como la de Cisco, y habitualmente uno tendría que configurarla. Pero hoy en día los routers vienen con la capacidad de autoconfigurar su propio LMI. Así es que no es necesario configurarlo manualmente, a menos que se indique exactamente en un ejercicio o en una red determinada. Bien. Bien, ahora pasamos a la configuración de un PVC básico en un router o en una interfaz serial. Bien. ¿Cómo configuraríamos esto? Para ver cómo configuramos Front Relay, he levantado esta topología. Y aquí quiero resumir algo. Existen muchas formas de configurar Front Relay. Full Mesh, Hub and Spoke, Half Mesh. Para CSNA vamos a utilizar Hub and Spoke. Eventualmente podríamos usar Full Mesh en una topología como esta, creando un DELSI, por ejemplo, entre R3 y R2. Pero aquí, un PVC, perdón, no un DELSI. Acá lo que he dibujado en azul corresponde a los PVCs que ya tienen asignado. Entonces, por lo tanto, esto se trata de un Hub and Spoke, porque aquí tenemos el Hub y ahí abajo tenemos los Spoke. Entonces, quiero mostrarles cómo se configura un Hub and Spoke en un entorno point to multipoint y cómo se configura un Hub and Spoke en un entorno point to point. Bien. Primera cosa, la nube Front Relay que está en el medio la configura el proveedor. Normalmente nosotros no necesitamos entrar a la nube porque eso viene listo. Pero les voy a mostrar cómo se haría. Yo asigné el DELSI 300 al router 3, DELSI 102 al enlace de R1 que va a ir hacia R3 y DELSI 103 al enlace OPVC de R1 que va a ir hacia el router 2. A ver, tengo un error aquí. Ups, veamos esto, démoslo vuelta para que sea más claro. En realidad el número no influye, ¿eh? No tiene ninguna influencia el número, pero ahí sí. Lo que quería mostrarles con este 103 es que va del router 1 al 3, y después del 1 al 2. Creo que ahí queda más claro. Y en el caso de R2 es el del C200. Vamos a ver si es que esto está bien configurado y si no lo reconfiguramos. Entramos a la nube Front Relay y acá tenemos, bueno, varias interfaces. Esto físicamente corresponde a un dispositivo que tiene múltiples interfaces seriales, que es un switch Front Relay. Vamos a ir a la interfaz. Aquí tiene algunas cosas, yo las voy a eliminar todas para configurar desde cero. Y les voy a mostrar cómo se en realidad configura los PVC en una nube Front Relay. ¿Ya? Veamos. Tenemos que esta nube tiene tres interfaces. Serial 1 que conecta con router 2, serial 2 que conecta con router 3 y serial 0 con router 1. Configuremos el DELSI que va desde la serial 2 hacia R3, que va a ser el número 300. ¿Ya? Entonces, vamos a entrar aquí en la serial 2 y vamos a decir, bueno, port status on, le vamos a dar número 300. Aquí puede ser cualquier nombre, pero yo voy a escribir 300 para que sea más fácil identificarlo. Add. Ven, aquí pueden elegir entre los tres tipos de LMI. Q9333A era el que no me acordaba bien. Ahí está, ANSI Cisco Q9333A. En este caso los vamos a dejar como Cisco para no hacer más problemas. Y ya hemos asignado el DLSI 300 a la interfaz serial 2. Aquí está, serial 2 de la nube que nos conecta con el router 3. La interfaz serial 1, que en este caso conecta con router 2, lleva del C200. Por lo tanto, vamos a la serial 2, perdón, serial 1, dije 111, se me confunden un poco los números. 200, 200, agregar. Y ahora la serial 0 tiene el DLSI 103 y el DLSI 102. Bien. Entonces vamos a la serial 0, configuramos, vamos a poner un poco ahí, DLSI 103, digamos 103 también. Y 102, agreguemos los dos DLSI a la misma interfaz. Perfecto. En este momento hemos creado los DLSI. Ahora,
Cada interfaz de esta nube tiene su propio DLC. Vamos a crear la topología Hub and Spoke al crear los PVC de esta manera que está ilustrado en pantalla. Entonces, para eso vamos al menú Frame Relay. Y aquí, bueno, permítanme correr esto un poquito porque Packet Tracer siempre lo mueve y queda un poco, no queda bien claro. Aquí vamos a crear la asociación de DLCs que van a componer los PVC. Entonces, si queremos construir un Hub and Spoke, vamos a unir, fíjense bien, en la nube, el DLC 300 que viene por la interfaz 2 hacia el DLC 103 en la interfaz serial 0. Y con eso vamos a crear ese PVC. Esto sería de la siguiente manera. En la serial 2 automáticamente me selecciona el DLC 300 porque no hay otro. Vamos a ver, fíjense, aquí tiene un símbolo de ida y vuelta, quiere decir que el PVC va a estar creado en ambos sentidos. ¿Con qué interfaz la vamos a asociar? Serial 0, y aquí están los dos DLC que yo he creado. En este caso lo vamos a crear inmediatamente con el DLC 103, agregar, y hemos creado justamente el PVC que va ahí, de ida y de vuelta. Y ahora solamente tenemos que crear el próximo, que es el DLC 200, esta vez en la interfaz serial 1, y que cuando salga por la interfaz serial 0 se le asigne el DLC 102. Entonces vamos aquí al DLC 100, perdón, serial 01, DLC 200, y en la serial 0 esta vez que se asocie con el DLC 102. Y ahí hemos creado los PVC. Eso es todo. No se necesita hacer más. Bien. Creo que con eso quedó claro cómo se configura la nube Frame Relay. Eso es a nivel de capa 2. Ahora tenemos que construir nuestra topología. Estos routers no están configurados. Vamos a entrar a configurar cada uno de ellos. Vamos a hacer lo siguiente. Para la red de arriba, vamos a asignar aquí 192.168.0.1 con máscara 29. Bien. A esta interfaz. A R3 192.168.0.3 máscara 29. Recuerden que esto es un punto a multipunto, por lo tanto vamos a compartir en la nube la misma subred. 2. Estas son las IPs que vamos a configurar en cada uno de los dispositivos. Partamos por R1. Desea configurar no. Hostname R1. Primera cosa para configurar Frame Relay. Interface, en este caso era la serial 030. Tenemos que habilitar la encapsulación Frame Relay. Encapsulation Frame Relay. Eso es todo. Por defecto recuerden que vienen HDLC. Hay que cambiar la encapsulación a Frame Relay. Y vamos a subir la interfaz. Eso es todo lo que se hace a nivel de interfaz física. Si es que tuviésemos subinterfaz, lo vamos a hacer luego con el protocolo, o sea, con la topología punto a punto. Aquí simplemente voy a utilizar la misma interfaz física. Este enlace aquí, vean que inmediatamente subió. Y le voy a asignar la dirección IP 192.168.0.1 con la máscara 29. Bien, eso es todo. Vamos ahora al router 2. Misma configuración, este tiene la IP número 2. Hostname. Esta es una buena práctica para que no se olviden, por favor, de configurar los hostname. Recuerden que en PPP es obligatorio cuando tiene la autenticación. Entonces tenemos R2, Interface serial 030, que es la misma. Encapsulation, Frame Relay, No Shutdown. IP address tiene la 248. Bien. Y acá está, perfecto. Y ahora nos falta el router 3. Hostname, router 3. Interfaz serial 030. Encapsulation Frame Relay. No Shutdown. IP address
En este caso tiene la 3. Bien. Hemos levantado la topología. Hemos levantado las direcciones IP. Les voy a mostrar un comando que es sumamente importante para hacer troubleshooting o resolución de problemas en Frame Relay. Show Frame Relay LMI. Este comando les va a ayudar a determinar si el enlace físico entre su router y el proveedor está funcionando correctamente. Y básicamente lo que tienen que ir viendo, fíjense, acá tienen un montón de estadísticas, pero es importante el número de mensajes enviados y el número de mensajes recibidos. Tienen que ser más o menos similares, 12 y 11, fíjense, voy repitiendo, 13 y 12. Si algunos de ellos empiezan a arrojar timeout, como es el caso de aquí, quiere decir que hay algún problema con el PVC. ¿Y cuál será el problema? No hemos asignado los del sí. Bien, no lo hemos asignado. Entonces, lo que vamos a hacer es entrar en este caso a nuestra interfaz serial 3 de router 1, ¿ya? Y vamos a crear los denominados mapas estáticos, Frame Relay. ¿En qué consiste? Le voy a decir a R1 que para llegar a la IP3, que está acá arriba, utilice el DELSI 103 y no el 102, porque el 102 se lo voy a asignar hacia la conexión con router 2. Eso se tiene que hacer en forma manual en una topología punto a multipunto, como es la que estamos configurando. Frame Relay Map. Aquí salen los protocolos que podemos mapear, en este caso IP y IPv6. IP nos pregunta cuál es la dirección IP. En este caso tiene que ir la dirección IP del remoto. Estoy creando un mapa y le estoy diciendo en este mapa que para llegar a la dirección IP 03 me voy a ir por el DELSI 103. Bien, 103. Recuerden que en esta serial vienen las dos DELSI creados, también viene el 103 y el 102. Le voy a decir que ocupe el 103 para llegar a esa dirección IP. Y acá aparece algo que es fundamental. Acostúmbrense, por favor, a utilizar la palabra broadcast. ¿Ya? Voy a poner broadcast Cisco. ¿Ya? Ok. Oh, address already map. Vamos a ver. Dice que esa dirección ya está en el mapa. Do show from relay map. Bien. Ajá. Ya se crearon los PVC de forma automática. A ver, veamos si es que podemos llegar con un pin. Sí, llegamos. Wow. Funciona. Ni siquiera fue necesario configurar los mapas. Bueno, de todas maneras, les voy a mostrar cómo se configuran los mapas porque es necesario hacerlo. Lo que ocurre es que el protocolo reversa RPI ya está funcionando dentro de la nube, entonces, bueno, me asignó automáticamente las direcciones. Vamos a ver el Frame Relay Map. Cómo están construidos los mapas. Bueno, automáticamente tomó el 102. Esto lo hizo solo. Lo que quiero hacer es configurarlo. En vez de dinámico, lo quiero hacer dinámicamente. Existe un comando que se llama no inverse ARP o no from relays inverse ARP. No from relay inverse ARP. Sí, claro, es inverse. Ahí está. Este protocolo. Pero Packet Tracer no lo soporta. Entonces lo que tenemos que hacer es, bueno, voy a apagar la interfaz. Shutdown. Vamos a ver los mapas. Va. Frame Relay Map. No hay ningún mapa. Y en este momento sí los vamos a asignar. Ahí está. Voy a crear manualmente el mapa que ya había tenido antes para decir que para llegar a la IP 103 a la IP 3 me voy por el DLCI 103 y le voy a decir que para llegar al 2 me voy por el DLCI 102. Es decir, en este router estoy creando la asociación para llegar a ese IP de arriba y a la IP de abajo. Y no shutdown, ¿cierto? Levantamos nuestro PVC, interfaz, show from relay map.
En este caso están configurados ahora de manera estática, fíjense, de manera estática, con Broadcast, ya voy a explicar de qué se trata, y con el LMI Cisco, ok. Veamos en este otro caso, va a ser el mismo, yo no sé si acaso estará funcionando la conexión. Sí, perfecto, 102 y acá 103. Ahí está funcionando correctamente. Vamos a R2, vamos a ver el mapa, se debe haber creado en forma dinámica, from relay map, ahí está, asoció inmediatamente el DELSI 200 para llegar a la IP 101, ¿sí? Porque es la IP que se encontraba en el otro extremo del PVC. Si miramos aquí tenemos la de la IP2 hacia la 1 en este PVC. Pero, fíjense bien, ¿qué va a pasar si quiero llegar a la IP3? No hay ping. No hay ping. Los paquetes no pueden ir de R2 a R3, pero sí pueden ir a R1. Eso sí. Ese es el problema con los hub and spoke, que R2 para ir a R3 tiene que necesariamente ir por este enlace. ¿Ya? Esa es la gran diferencia con una red fast Ethernet o con una topología Ethernet. Entonces, la solución aquí es crear también manualmente el mapa que va desde aquí hacia R3, pero utilizando el mismo DELSI 200. Oh, ¿cómo será? Veamos. Vamos a configurar la interfaz. Serial 30. Vamos a decir frame relay map. Para llegar a la IP03 me voy también por el mismo DELSI 200. Yo solamente tengo el 200 para salir. Voy a decir que esto es de tipo Broadcast Cisco. Oh, siempre me falta IP. Ahí está. Veamos los mapas. Front Relay Map. Frame Map. Está creado dinámicamente el que ya anteriormente sucedió con ARP dinámico y ARP inverso. Y ahora en forma estática he creado este. Tampoco va a llegar el ping porque necesito crear el PVC desde el otro lado. Si veamos ahora. Fíjense que los timeouts se detuvieron en 16 porque en el momento que configuramos los enlaces se levantó bien correctamente ahí. Entonces, configuremos la interfaz. Interfaz sería el 3.0. Veamos los mapas que hay. Frame map. También se asignó dinámicamente el siguiente mapa. Para llegar a la IP 01 me voy a través del DELSI 300. Así es que este router no tendría problemas en llegar a esa IP. Pero no podemos llegar a la IP2 porque no tenemos un mapa que nos guíe hacia allá abajo. Por lo tanto, vamos Control Shift 6 para detener el ping. Control Shift 6, recuerden CCNA1. Frame Relay Map. IP. Para llegar a la IP2 me voy por el DELSI 300, que es el local. Broadcast Cisco. Bien. Y si todo está bien, deberíamos tener conexión con el host 3. Oh, esperemos que funcione. Algo ocurrió. Vamos a revisar qué es lo que está pasando. Oh, por Dios, por Dios, por Dios. Estoy haciendo ping a otra IP. Ahí sí. Uf. Siempre ocurre algo cuando uno dice que va a funcionar y no funciona. Claro, me había equivocado yo porque estoy tratando de llegar a la misma IP local. Ahora sí, fíjense. Ahora sí puedo hacer el ping desde el router 3 al router 2. Y en este caso, el ping que no funcionó anteriormente, en este caso sí está funcionando desde el router 2, pasando por acá y lo podemos ver. Voy a abrir la simulación de Packet Tracer. Yo sé que no se ve bien en pantalla, pero solamente voy a seleccionar ICMP. Y veamos el ping hacia el PC de allá. Sale desde R2. Se va allá y va hacia arriba, vuelve y se va hacia el router 3.
¿Se fijan? Esa es la topología Hub and Spoke. Y en este caso hemos levantado un punto multipunto dentro de Hub and Spoke. ¿Bien? Ok. Perfecto. Funcionó como esperábamos. Vamos a hacer exactamente lo mismo. En este caso, con la misma topología, pero vamos a levantar ahora un point to point. Ya no va a ser punto a multipunto. ¿En qué consiste el point to point? Que a cada PVC le voy a asignar una máscara 30. Por ejemplo, 192.168.00.30. Y al enlace de abajo, al PVC de abajo, la subred, la siguiente subred 30. Bien. Solamente para que no me olvide, vamos a asignar a él la IP 1, o pongamos 2. Aquí el router 1 va a tener la 1 y en el siguiente segmento va a tener la 5 y R2B la 6. ¿Ok? Ahí está. Eso es lo que vamos a hacer. Lo primero que vamos a hacer es revisar nuestra nube. Recuerden que tenía un error aquí con los... parece que lo configuré mal. De todas maneras, solo para repasar, vamos a borrar todas las configuraciones que hayan. Vamos a borrar los PVC en cada uno y los DLCI en cada una de las interfaces. Ahí tenemos, ya no existe nada. Front Relay no está configurado. Ok, configuremos de nuevo nuestra nube Front Relay. Esta es la tarea del proveedor, pero vamos a aprovechar que somos nosotros el mismo proveedor. Vamos a correr esto un poco así. Ahí está, más claro. Interfaz serial 1 va a tener el Delsi 200, según nuestro mapa aquí. Entonces vamos a la interfaz serial 1, Delsi 200 agregado. Interfaz serial 2 va a tener el Delsi 300. Bien. Interfaz serial 0 va a tener el 103 y el 102. 103. Bien. 102. Ok. Ahí sí está creada nuestra... todavía no los PVC, solamente los DLCI. Ahora vamos a Front Relay y vamos a lograr la asociación de los DLC para crear la topología Hub and Spoke. Entonces decimos que, de acuerdo a nuestro mapa, vamos a ver, en la serial 2 lo que entra con Delsi 300 tiene que salir por la serial 0 con Delsi 103. Serial 2, lo que entra con 300, serial 0, 103, bien. Y lo que entra en la serial 1 con Delsi 200 sale en la serial 0 también, pero esta vez con Delsi 102. Serial 1, 200, serial 0, 102. Ok, hemos creado nuestros PVC, que están dibujados en azul. Y ahora vamos a levantar los point to point. Vamos al router 1. Host R1B, lo había llamado de esta manera. Sí, R1B. Interface serial 030. Encapsulation from relay. Bien. Y aquí vamos a hacer algo. No shutdown. Y eso es todo lo que vamos a hacer en la interfaz física. No hay más que hacer en la interfaz física de un hub. Lo demás se configura en las subinterfaces. Ya la voy a configurar. Voy a dejar listos los demás routers. Veamos acá. Router 2. Como en router 1 vamos a levantar subinterfaces del mismo modo que un router on stick. No es necesario que en R2 configure la subinterfaz. Se puede hacer también. Si es que ustedes quieren, por ejemplo, dejar la interfaz libre para eventualmente levantar un PVC posteriormente acá. Podría ser. Pero podemos configurar directamente la interfaz física. Interfaz serial C030 encapsulation from relay. Voy a configurar la dirección IP 192.168.0.5 y la máscara 30. Y en este caso, antes de levantar la interfaz, voy a configurar manualmente el Delsi asignado a esa interfaz, el 200. Frame Relay, Interface
Delci 200. En los enlaces punto a punto hay que configurar el Delci, la interfaz. Bien, hay que configurarlo en la interfaz. Y no shutdown. Perfecto. Levantamos la red. Voy a configurar R2B. Ahí sí. Vamos a R3. Interfaz 030 nuevamente. Encapsulation from relay. Vamos a poner la dirección IP address 192.168.0. En este caso dijimos 252. Frame relay. Interface Delci 300. No shutdown. Y eso es todo. Y ahora vamos a configurar, voy a volver a R1 para poder configurar los punto a punto. Como solamente tengo una interfaz física, pero tengo dos subredes, tengo que levantar subinterfaces. Y para hacer esto, configuro la interfaz serial 030 punto, digamos, punto 103, ya que el DLSI 103. Y a diferencia del router on stick, aquí no va a funcionar este comando si ustedes presionan Enter, porque es obligatorio decir si va a ser un point to point o un point to multipoint. En este caso, vamos a configurar el interfaces point to point y en ese momento sí subió. Cuidado con eso, es una de las principales causas de retraso en las configuraciones que tienen los alumnos. Tienen que decir qué tipo de interfaces. Aquí vamos a configurar la IP de nuestra subinterfaz 103 que va a ir hacia arriba, que va a ser la 01 con máscara 30, y a esta subinterfaz le voy a declarar el DLSI from relay interface DLSI 103. Y eso es todo. Vamos a probar conectividad con el otro lado. Esperemos un poco. Siempre ocurre eso. Oh, estoy configurando nuevamente erróneo. A ver, vamos a configurar la otra interfaz por si acaso. Vamos a seguir con esto. Lo reviso inmediatamente. 102 es la otra subinterfaz, point to point. Ahí subió la interfaz. Le vamos a decir que la dirección IP de esta subinterfaz es 5.252 y from relay interface Delci 102. ¿Ok? Veamos ahora, solamente por comprobar cómo están los Delcis. Dicen que están activos. ¿Ok? Veamos show from relay LMI. Tengo un problema con la interfaz. Miren, me reclama un timeout. No envía nada. No recibe nada. Esto no me está gustando. A ver. En la interfaz 030 tengo... Vamos a ver un show running. Solamente por comprobar. Está la encapsulación. Point to point from relay DLSI 102. Pareciera que todo está bien. Voy a poner pausa. Voy a ver qué es lo que está sucediendo y vuelvo enseguida para no demorar tanto aquí. Ok, he detectado el error. Simplemente me equivoqué al configurar las direcciones IP. Fíjense, en la interfaz serial 030 de router 2, que es este, debería haber ido la IP 6 y configuré la 5. Entonces, si entramos acá y reemplazamos la dirección IP por esa, ahora sí deberíamos tener conectividad con la dirección 6. Solamente le voy a dar un pequeño tiempo. Ahí está. Ahí sí.
En este momento sí levanta el enlace punto a punto desde el router 1B hasta el router 2B y del mismo router hacia el 3 que tiene la IP2 también funciona correctamente. Esas son las cosas que ocurren aquí. Eso es lo que pasa cuando uno trabaja con FrameRelay, ¿eh? Es un poco más complejo que trabajar con otro tipo de topologías. Pero bien, ya arreglamos el problema. Entonces, hemos resumido las dos configuraciones. Voy a hacer un show running config de R1. Aquí está, fíjense. Esa es la configuración de la interfaz en el router que es hub, que es router 1. En la interfaz física no va IP, solamente la encapsulación from relay y no shutdown para que se encienda a nivel físico. Y toda la configuración va en las subinterfaces punto a punto, en este caso la 102 que pertenece al Delsi 102 también. Y la punto 103 que tiene la IP1 con el Delsi 103. Esa es la configuración de este router y de los spokes. Show run, veamos la configuración de la interfaz. Es simplemente, aquí no hay punto a punto porque tiene una sola interfaz física. Por lo tanto, simplemente va la IP, la encapsulación y el Delsi directamente. Bien. Ahora podemos hacer un show running config del punto multipunto para que ustedes tengan como referencia. Ahí sí, he creado manualmente los mapas en cada uno de ellos, ¿verdad? Ahí está la interfaz física, no es necesario crear subinterfaces. Podría haber sido también, pero en nuestro ejemplo no era necesario. Y en cada uno de los routers debo crear los mapas en forma estática. ¿Ya? De lo contrario, no va a haber conectividad. Aquí solamente escribo el mapa. Fíjense que aparece el mapa desde el otro lado, es decir, del router 3, porque el mapa de la IP1 ya fue generada dinámicamente. Pero tienen que crear los mapas ustedes. ¿Ok? Bueno, eso ha sido la configuración de FrameRelay que ustedes tienen que manejar a nivel de CCNA. Una cosa más, y ya lo vamos a ver aquí en el slide. Se me perdió, aquí está. Déjenme avanzar un poco en esto, por favor. Aquí. En las topologías NVMe como FrameRelay, NVMe significa Non-Broadcast Multi-Access. Ok. A diferencia de Ethernet, que es un broadcast multi-access, en ese tipo de redes donde hay un switch con varios PC, si se genera un broadcast, él se envía a todos los demás, pero acá en esta red no se envía broadcast. No se envía broadcast en FrameRelay. Y si ustedes recuerdan, nuestra configuración que hicimos en acá, teníamos que agregar manualmente la palabra broadcast. Bueno, yo les dije que se lo voy a explicar más adelante, ahora lo voy a hacer. El asunto es, en una topología Hub and Spoke, tenemos nuestro clásico esquema aquí. Digamos que aquí está, este es el hub y el otro son los spoke. ¿Qué pasa si el hub envía un broadcast? Va a llegar efectivamente a los dos hosts, pero este host acá, si envía un broadcast, solamente va a llegar hasta el hub y él, al ser un router, no va a enviar broadcast hacia el otro lado. Entonces lo que se hace al crear los mapas FrameRelay es agregar la palabra clave broadcast, que en realidad broadcast no es un broadcast como nosotros lo conocemos, es un pseudo broadcast. ¿Cómo podrá ser eso? Los routers, en vez de enviar un mensaje a la dirección de broadcast de la subred para que vaya simultáneamente a todos los hosts, lo que hace es generar un paquete unicast a él y un paquete unicast al otro. Es decir, el mensaje sí va a llegar a ellos, pero no va a llegar como broadcast como tal, va a llegar como unicast. Eso se conoce como pseudo broadcast, por eso es necesario en los mapas FrameRelay habilitar la palabra broadcast.
Bien, y eso sirve también para multicast. Por ejemplo, en el caso de los protocolos de enrutamiento OSPF e IGRP, versión 2 que se envían multicast entre ellos. Y este es el otro problema con las nubes frame relay. ¿Recuerdan lo que era la regla de horizonte dividido? Puedo apostar que no. Puedo apostar que nadie se acuerda de lo que es la regla de horizonte dividido. Esto tiene que ver con lo visto en el curso CCNA2 respecto a los protocolos de vector distancia, que tienen esta regla activada de manera predeterminada. Recuerden que se trata de que si un router recibe un update por una interfaz, digamos un mensaje de enrutamiento, él no va a enviar esa misma red por la misma interfaz por la cual lo recibió. Si esta se refiere a que alguien le está enseñando acerca de la red 20, digamos a través de IGRP, este router no va a reenviar por esa misma subinterfaz o interfaz, como sea, el mismo update de la red 20, porque la regla de horizonte dividido está activada para prevenir loops. Pero en el caso de un frame relay con punto multipunto, como es el caso de aquí, de nuestra primera topología, tenemos un grave problema, porque tenemos solamente una subinterfaz, o una interfaz física, como quieran, para reenviar mensajes. Entonces, este problema no ocurre con lo de abajo, con el punto a punto, porque aquí tenemos enlaces de capa 3 independientes. El proceso de enrutamiento se activa correctamente. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un par de loopback, aquí, R1. Voy a crear una loopback 0 con la IP 10.0.0.1. Bien. E inmediatamente voy a habilitar IGRP 90. Digamos que voy a habilitar todas las redes, ¿no? Porque para no complicar. Ok. Ahora vamos a router 2. Esta interfaz loopback, naturalmente estoy suponiendo que hay una LAN detrás o varias. 20.0.0.0.1 y vamos a entrar a la router de IGRP 90. Vamos a declarar todas las redes inmediatamente para no entrar una por una. Router IGRP 90 net 0000 y vamos aquí a configurar la interfaz loopback con un IP 30. Bien. Entonces, en este caso, lo que tengo es que router 3 tiene una loopback o una LAN que puede ser lo mismo 30, router 2 una 20 y router 1 una LAN 10. He habilitado IGRP. Vamos a ver. Show IP Protocols está corriendo. Bien, está corriendo IGRP. Vamos a ver los vecinos. No tengo ningún vecino. Bueno, ok. Vamos a crear algo aquí. Router IGRP 90. O no puedo declarar los neighbor. Creo que mi ejemplo va a tener un problema. El comando que acabo de ingresar para IGRP probablemente no funcione. Eso fue por querer hacer algo. Ups, ¿qué ocurrió aquí? Por querer hacer algo rápido, entonces, bueno. Vamos a eliminar. ¡Ah! No tomó la máscara, la wildcard, es por eso. Ok, vamos a hacer esto como corresponde mejor. Vamos a declarar cada una de las redes. Ahí sí levantó la adyacencia. Ups. Y voy a levantar la adyacencia de la red 10. Ok. Voy a declarar la red 10. Vamos a router 2. Do show run. ¿Cuál es la config que tiene aquí? Vamos a limpiarla un poco.
No me gusta esto. No network 000 y no network 00. No sé por qué se configura así. Bueno, declaremos las redes que corresponden, que son las del enlace entre medio. Ahí sí levantó la adyacencia. Estas cosas pasan, ¿eh? A mí me ocurre todo el tiempo. Bueno, network, la red 30, vamos a declarar aquí. Estoy trabajando con bloques classful completo, así que no necesito declarar las wildcards, naturalmente. Y la red del medio 00. Y ahí debería levantar, ok. Esto es lo interesante. He levantado EGRP entre estos tres routers, sabiendo que, nuevamente, vamos aquí, yo tengo una loopback que simula una LAN con la red 30, acá con la red 20, y en el caso de router 1 una red 10. ¿Sí? Para poder enrutar entre los routers, puedo levantar cualquier protocolo de enrutamiento. Aquí lo hice con EGRP exclusivamente para que veamos el problema que se manifiesta aquí respecto a la regla de horizonte dividido. Si, bueno, podemos ver que la adyacencia levantó show IP EGRP neighbors. Ahí está. Tengo un vecino que es mi vecino 1, ¿verdad? Aquí. Pero no tengo vecindad con el router de allá. A pesar de que sí tengo ping. Si es que no se echó a perder. Claro, ahí está. Pero no levanta la adyacencia con él, a pesar de que la red que compartimos es común. En el caso del router de acá, fíjense, yo show IP EGRP neighbor, él tiene dos vecinos. Router 1 sí ve al 02 y sí ve al 03. Ahora, la cosa se complica un poco. Show IP route. Vemos que el router 1 aprendió la red 20. Bueno, está con máscara 8 porque está con la sumarización automática, pero para este ejemplo no importa. Y aprendió la red 30 a través de sus vecinos correspondientes. Bien, por lo tanto, si yo hago un ping a la IP 20001, llego sin problemas y a la IP 30001 también debería llegar. Ok, pero en router 2, si hago un show per route, vean, falta algo. Falta la red 30. Falta la red 30 porque nosotros no hemos establecido una vecindad con R3. Entonces, solamente puedo ver la red 20, puedo llegar con un ping, no quiero extendido, ping 20001, que es la, perdón, 10001, que es la loopback de R1, pero naturalmente que a la red 30 no voy a llegar. Esto es un caso de la regla de horizonte dividido funcionando. Y en nuestro caso, en nuestra topología, tenemos que desactivar esa regla para que podamos enrutar. Recuerden que esta regla dice que a través de una interfaz física no se va a publicar una red si es que acaso por esa misma interfaz se aprendió. Tenemos que R3 toma la red 30, se la envía a su vecino R1 y podemos verlo porque show per route, aquí está la red 30 aprendida correctamente, pero R1 no le va a informar acerca de esa red 30 a R2 porque la red 30 fue aprendida por la interfaz serial 030 y esa misma interfaz es la que tendríamos que ocupar para publicar esa red hacia router 2. Entonces, lo que tenemos que hacer es entrar a la interfaz, configurar interface serial 030 y deshabilitar la regla de horizonte dividido para este router. Solamente para el router que es hub. Entonces vamos a decir no IP, creo que se me olvidó los comandos. No IP, wow, IGRP. Oh. Se me están olvidando los comandos. No IP, IGRP, no funciona. No funciona, porque aquí mismo estoy viendo que ahí está la regla. No split horizon, oh por Dios, ya tantos comandos se me están olvidando un poco. No split horizon, eso sí. No IP
Split Horizon, finalmente. Y eso sería todo. Ok, veamos si es que funciona. Ah, deberíamos aprender las rutas primero. Control Shift 6, Show Hyperroad. Veamos si es que acaso se aprendió. No, seguimos sin aprenderla. Me parece raro esto. No. Ujú. ¿Por qué no puedo ver el... Claro, no viene con el o no IP EIGRP. Debería ser así el comando. Bueno, simplemente no split horizon. Al parecer es lo que viene en Packet Tracer. Eso sería todo. Y deberíamos poder ver las rutas, pero no está ocurriendo. El comando en realidad es bastante más extenso, pero al parecer Packet Tracer no lo incorpora. Bueno, es un simulador, no trae todos los comandos, pero de todas maneras el comando efectivamente real de los routers, si lo pueden probar ustedes, un router real es no, comando de interfaz, no IP EIGRP 90 split. No IP EIGRP 90. Ah, no sé qué es lo que me ocurre hoy día. Se me están olvidando todos los comandos. Lo estoy mezclando. Vamos nuevamente. Interface es no IP Split Horizon EIGRP 90. Ese debería ser el comando que, que se necesita para activar esto. Bueno, no va a funcionar porque en realidad no está implementado, pero de todas maneras ya el concepto de el concepto de Split Horizon es lo que quería mostrarles. Creo que debería haber usado GNS3 o algo así para poder mostrar cómo opera, porque en realidad es interesante darse cuenta que hay que simplemente desactivar el horizonte dividido en esta regla para que las actualizaciones de R3 con la red 30 pasen al router 1 y él a través de la misma interfaz la publique a R2. ¿Ven? En fin, bueno, quizás después en la fase presencial se los puedo explicar con mayor detalle. En resumen de Frame Relay, luego de este largo capítulo, Frame Relay es la tecnología usada, dice más ampliamente, porque tiene ancho de banda mayor que las líneas dedicadas, reduce el costo y es fácil de implementar. Bueno, aquí, ok, es fácil de implementar. Sí, la verdad es que no es muy difícil, pero uno se confunde habitualmente con tantos comandos de Frame Relay. Algo que no mencioné es lo siguiente. Antes de Frame Relay estaba el protocolo X25, que naturalmente hoy en día ya no se utiliza. Luego esto pasó a ser Frame Relay. Frame Relay pasó a formar parte de las redes ATM, Asynchronous Transfer Mode. No sé si alguien de ustedes conoció alguna vez la red Reuna. Bueno, fue una red ATM también. Y todos estos protocolos migraron a MPLS, que es lo que más se utiliza hoy en la actualidad. Si es que podemos actualizar este slide aquí y eliminar la parte que dice que es actualmente el protocolo más o la tecnología WAN más utilizada, porque sí que lo es Frame Relay y, perdón, MPLS, y Frame Relay ya está un poco en retiro. Pero Frame Relay y MPLS funcionan muy parecido. Entonces, en realidad, aprender cómo funciona este protocolo y las topologías que hemos visto les van a servir de todas maneras para MPLS si es que necesitan aprenderlos más adelante. Frame Relay se asocia con la capa 2 del modelo OSI. Pregunta importante que a veces aparece. ¿En qué capa opera Frame Relay? Capa 2. Y encapsula los datos en una trama Frame Relay. Los canales virtuales funcionan con direcciones denominadas DELSI. Frame Relay utiliza ARP inverso para mapear los DLSI a direcciones IP. Configurar Frame Relay requiere habilitar la encapsulación Frame Relay, configurar el mapeo estático o dinámico, ya vimos cómo funcionaban ambos, considerar problemas de horizonte dividido cuando múltiples
circuitos virtuales se ubican dentro de una misma interfaz física, ¿ya? Que fue lo que quise mostrarles con Packet Tracer, pero me traicionó un poco. Y bueno, dice algunos de los detalles de Frame Relay, bueno, son los bits de control que no los vimos en este slide, los vamos a ver después más en detalle en la fase presencial. Aquí tienen algunos comandos que les va a ayudar para resolver problemas de Frame Relay. Show Interfaces, Show Frame Relay LMI, Show Frame Relay PVC, Show Frame Relay Map. Y bueno, si quieren ver los mensajes que se intercambian entre el DTE y el DCE en el enlace Frame Relay, recuerden que ahí va el LMI, pueden utilizar Debug Frame Relay LMI. Wow, después de un largo capítulo hemos terminado con Frame Relay. Espero que no se olviden de este protocolo porque sí que aparece muchísimo, sobre todo en pruebas y en varias topologías también. Siempre es necesario saberlo. Ahora, Frame Relay tiene varias formas de operar, sobre todo cuando trabajamos con redes OCPF, que no la vamos a ver en este instante. Sino que eso viene después, más adelante, en el curso CSNP Route, si es que alguien desea tomarlo. Ahí vienen configuraciones más interesantes. Bueno, espero no haberlos aburrido en este capítulo y a pesar de algún problema que tuvimos por ahí, ya lo solucionamos y espero que haya sido de su utilidad y nos vemos en la siguiente sesión.